Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar con la exposición acerca de los números complejos. En el vídeo anterior vimos varias formas de expresar un número complejo. La primera fue la forma binómica, donde poníamos la parte real más la parte imaginaria multiplicado por la unidad imaginaria, que era la raíz de -1. De la forma binómica se puede pasar a la forma polar. La forma polar consiste en hallar el módulo del complejo. El complejo se representa representando el afijo. El afijo es el punto de coordenadas A, B. Es decir, el punto que si tenemos el complejo 4 más 3i, pues en este eje pondríamos el 4, situamos el 4 y en este eje el 3. Y este sería el afijo, que serían las coordenadas del punto 4, 3. Pues bien, el módulo sería el módulo del vector que va desde el origen, desde el punto 0, 0, hasta el afijo, es decir, hasta el punto 4, 3. Y lo hallaríamos como el módulo de cualquier vector, hallando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. De a cuadrado, que es 4, de 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Luego el módulo es 5 en este complejo. El argumento se halla como el arco cuya tangente es el cateto opuesto de este ángulo, que es esto, que es B, partido por el cateto adyacente, que es esto, y que es A, cateto adyacente o cateto contiguo, como queráis. Luego, así hallamos el argumento, ya tendríamos el complejo como R sub alfa, siendo alfa el argumento. La forma trigonométrica del complejo consiste en proyectar el vector en los ejes. Entonces tenemos una componente en el eje real, que es R coseno de alfa, y una componente en el eje vertical o eje imaginario, que sería R seno de alfa. Por lo tanto, el vector sería R coseno de alfa más R seno de alfa por I. Si sacamos factor común R, quedaría coseno de alfa más la unidad imaginaria por el seno de alfa. A esta forma se le llama forma trigonométrica. Aquí tenemos el complejo 4 más 3i pasado a forma polar, hallando el módulo y el argumento, quedaría 5, 36,87 grados, y pasado a forma trigonométrica, quedaría 5, abre paréntesis, por el coseno de este ángulo, 36,87, más la unidad imaginaria por el seno de 36,87 grados. La forma polar se puede representar fácilmente en coordenadas polares. Si ponemos circunferencias concéntricas de radio 1 unidad y aquí arcos, ángulos que varían de aquí, aquí, aquí en 15 grados, o sea, este sería 15, 30, este sería 30 más 15, que es 45, este sería 60, este sería 60 más 15, que es 75, más 15, 90. Bien, pues sería 4, 1, 2, 3 y 4, 60 grados, 15, 30, 45, 60. Bien, vamos a ver cómo la forma polar me va a servir para transformar ahora este número complejo en forma polar en un número complejo en forma binómica. Esto es importante hacerlo porque la suma y la resta de complejos la vamos a hacer siempre en forma binómica, porque es complejo hacerlo en forma polar. Luego lo vamos a pasar el complejo a forma binómica. Y para eso nos vamos a ayudar de la forma trigonométrica. Luego, z sería 4, que es el módulo, por el coseno del ángulo, coseno de 60, más i por el seno de 60. Como el coseno de 60 es un medio y el seno de 60 raíz de 3 partido por 2, sustituyendo, me quedaría 4 por un medio más i por raíz de 2 partido por 2. Es decir, 4 entre 2 es 2 y 4 raíz de 2 partido por 2 es 2 raíz de 2. Esta sería nuestra forma binómica, 2 más 2 por raíz de 2 i. Hemos pasado este complejo en forma polar a este complejo en forma binómica. Bien, como hemos dicho, la suma y la resta la vamos a hacer siempre pasando a forma binómica. Pero las demás operaciones son más sencillas hacerlas en forma polar. Si yo quiero hacer el producto de estos dos complejos, el producto sería igual al producto de los módulos y el argumento de ese nuevo complejo producto
sería la suma de los argumentos. Por ejemplo, si tenemos que calcular el producto de 2 30 grados y de 5 60 grados, dos complejos en forma polar, pues el producto sería un complejo que tiene de módulo el producto de los módulos, 2 por 5, y de argumento la suma de los argumentos, 30 más 60. Es decir, 2 por 5, 10, 30 más 60, 90. 10, 90 grados sería el complejo en forma polar producto de estos dos. Si queremos hacer el cociente de estos dos complejos, pues muy fácil. Será otro nuevo complejo que tendrá como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta de los argumentos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger los dos complejos de antes, 2 30 grados y 5 60 grados, y ahora vamos a calcular el cociente. Pues el cociente será el cociente de los módulos, 2 partido por 5, y los ángulos, los argumentos se restan, 30 menos 60. Aquí no apareció 60, esto es 60 grados. 30 menos 60 grados, que sería menos 30 grados. Bien, vamos ahora a ver la potencia. Recuerden que una potencia, si yo tengo la potencia quinta, es multiplicar el complejo por sí mismo, pues lo que diga esto, el exponente. Si es la quinta potencia, pues será 5 veces. Si es z a la 1 elevado a la n, pues será multiplicar z1 por z1 n veces. Pues bien, esto se puede hallar por la multiplicación, se puede demostrar que sería, el resultante tendría como módulo r elevado a n y como argumento n por alfa. Vamos a ver un ejemplo para este complejo, calcular la potencia sexta. Pues bien, el módulo sería 2 elevado a la sexta, y ahora el argumento habría que multiplicarlo por la potencia, 6 por 30. 2 elevado a la sexta es 64 y 6 por 30, 180 grados. Este sería la potencia sexta. La potencia de complejos también es muy interesante verla en la forma trigonométrica. Esta se llama la fórmula de De Moivre. Si tenemos este complejo, z expresado en forma trigonométrica, r por, abre paréntesis, coseno de alfa más i seno de alfa, para elevarlo a la n, pues el módulo se elevará a n y esto sería coseno de n por alfa más i por seno de n por alfa. Bien, vamos a coger este complejo en fórmula trigonométrica y vamos a calcular la potencia sexta. Pues sería el módulo elevado a esa potencia, 2 elevado a 6, por el coseno de 6 por el ángulo, del exponente por el ángulo, de 6 por 30, más i por el seno de n, que es 6, por el ángulo, que es 30. Sería 64, abre paréntesis, por el coseno de 180, más i seno 180. Esto sería 64, el coseno de 180 grados es menos 1, más i por el seno de 180 grados, que es 0. 0 por i es 0, menos 1 es menos 1 por 64, menos 64. Es decir, sería un número que no tiene parte imaginaria. Sería un número solo con parte real, un número real. Vamos a ver ahora la raíz enésima de un complejo expresado en forma polar. Tenemos nuestro complejo expresado en forma polar. Si queremos hallar una raíz enésima, vamos a tener n raíces enésimas, es decir, tantas raíces como me dé el índice de esa raíz. Una raíz cuadrada tendrá 2 raíces, una raíz cúbica 3, una raíz octava 8. Cada raíz enésima de un complejo, de este complejo en forma polar, cumple dos cosas. En primer lugar, su módulo es la raíz enésima del módulo del número dado. Es decir, el módulo sería la raíz enésima de r. Y el argumento será beta igual a alfa más k por 360 grados partido todo por n, siendo n el índice de la raíz y k unos números que van a variar del 0, el 1 al 2 hasta n menos 1. Si la raíz es la raíz cuarta, pues sería 0, 1, 2 y 3. Si la raíz es la raíz sexta, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre hasta la anterior antes de llegar al índice de la raíz. Vamos a ver, aquí lo tenemos la fórmula. Vamos a ver un ejemplo.
Me dice que hay las raíces cúbicas del complejo z igual a 8i. Lo primero que tengo que hacer es pasar el complejo a forma polar. Está en forma binómica, es un número imaginario puro, no tiene parte real. Entonces el módulo sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es la parte real, más 8 al cuadrado, que es 8. Y alfa sería el arcotangente de b, que es la parte imaginaria, partido por a, que es la parte real, que es 0. Todo número partido por 0 es infinito, y el arcotangente de infinito pues sería aquel ángulo que tiene tangente infinito, que es 90 grados, que es el seno de 90, que vale 1, partido por el coseno de 90, que vale 0. Luego el ángulo expresado en forma polar sería, perdón, el ángulo no, el complejo expresado en forma polar sería 8,90 grados. Bien, pues si es una raíz cúbica tendrá 3 raíces y todas tendrán como módulo pues la raíz enésima, la raíz cúbica del R, del módulo. Es decir, la raíz cúbica de 8, que es 2. Todos tienen el mismo módulo. Y el ángulo en el primer caso sería alfa, 90, más 0 por 360 partido por 3, que es 30 grados. En el segundo caso, 90 más 1 por 360 partido por 3, quedaría 150. Y en el último caso, 90 más 2 por 360 partido por 3, queda 270. Fíjense que los cavan de 0, 1 y 2. Siempre una unidad antes de llegar al índice de la raíz, que en este caso es 3. Pues una unidad antes del 3 es el 2, que es el último que se pone. Bien, si representamos los 3 complejos en forma polar, en coordenadas polares, lo estoy haciendo. Estamos viendo circunferencias de radio 1, pues como el módulo es 2, 1 y 2. Y el ángulo, pues estamos en unidades de 15 grados. Pues 15, aquí pues sería 30. Este es el primero. Luego sería a 150 y luego a 270. Al representar las raíces enésimas de un complejo se cumple que sus afijos, estos puntos, están situados en una circunferencia de radio precisamente la raíz enésima de R. Es decir, la raíz enésima, la raíz cúbica en este caso de 8, que es 2. El radio de esta circunferencia es 2. Y los afijos están situados los 3 en esa circunferencia. Pero además, esos afijos, si los uno con rectas, van a ser los vértices de un polígono de n lados, en este caso de 3 lados, de un triángulo equilátero, inscrito en esta circunferencia. Vamos a ver finalmente el teorema fundamental del álgebra que se debe al célebre matemático Carl Friedrich Gauss, que dice lo siguiente: cualquier polinomio de grado n posee n raíces, reales o imaginarias. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular las raíces reales y complejas de z a la quinta menos 1 igual a 0. Obviamente la raíz real está claro que es z a la quinta igual a 1, que es z igual a la raíz quinta de 1, que es 1. Pero hay más raíces, tiene que haber 5. Pasamos el complejo a forma polar. Recuerden que el módulo sería, esto es un complejo, z igual a la raíz quinta de 1, pues este 1 es un número que es real, luego su parte imaginaria es 0, luego el módulo sería 1 cuadrado más 0 al cuadrado, 1, raíz de 1, 1. Y el arcotangente sería b, que es la parte imaginaria, que es 0, partido por la parte real, que es 1. 0 partido por 1 es 0. Luego es 0 grados. Luego en forma polar este complejo sería 1, 0 grados. Bien, pues si hago las raíces quintas, el módulo siempre sería pues la raíz quinta de 1. Y la raíz quinta de 1 en todos los casos es 1. Y el ángulo sería, pues el primer caso 0 más 0 por 360 partido por 5. Ahora este 0 pasa a ser un 1. 0 más 1 por 360 partido por 5, que me da 72 grados. 0 más 2 por 360 partido por 5, 144 grados. 0 más 3 por 360 partido por 5, que me da 216 grados. 0 más 4 por 360 partido por 5, que me da 288 grados. Fíjense que 5 menos 1 es 4. Es decir, los K han sido 0, 1, 2, 3 y n menos 1. 5 menos 1, que es 4. Y evidentemente tenemos estos 5 soluciones, que son esos 5 números complejos. Si los representamos en forma polar, tendremos que estarán en esta circunferencia de radio 1, ahora en este caso, la raíz quinta de 1 es 1,
que es el módulo de este complejo. Y los afijos, si los uno con rectas, van a delimitar un pentágono, son 5, pues delimitan un polígono de 5 lados, un pentágono, que está inscrito en esta circunferencia. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.